A todas y todos, muchas gracias por estar aquí, por esperar estos minutos. Esperamos que lleguen más personas todavía, porque es una conferencia que realmente pues muy original, una conferencia que nos va a dar un especialista y que seguramente nos va a dar puntos de vista muy pues distintos sobre esta temática. Mi nombre es Cosette Galindo, a nombre del programa Cultura Judaica les doy la bienvenida, le doy la bienvenida al doctor Alan Heiblum y voy a dar algunas palabras para iniciar. Esta conferencia titulada Meditaciones Rembrandtianas tiene aproximadamente un año de haberse planteado. Por uno u otro motivo no encontramos ya la forma de hacer coincidir esta temática con alguna conmemoración. Y pues también la idea era hacerla dentro de unas jornadas más amplias sobre la temática del criptojudaísmo. Como saben, pues Rembrandt convivió con personas de este origen en Holanda, cuando los criptojudíos o los llamados criptojudíos, los judíos secretos, van a vivir a los Países Bajos expulsados de España y Portugal. Entonces esa era un poco mi idea y así lo fuimos postergando, ¿verdad? Y finalmente pues llegamos a este mes, a pocos días de haberse celebrado las fiestas mayores de la tradición judía que se dieron estas semanas anteriores, la fiesta de Año Nuevo, Rosh Hashanah, y la fiesta de la expiación o del perdón, que es Yom Kippur. Y curiosamente, según entiendo, algunas de las lecturas que se dan en estas fiestas es la narración de Abraham, la historia de Abraham, y fue este pintor Rembrandt quien retrató algunos de estos elementos de la narración, la narrativa de Abraham. Entonces, pues todo felizmente coincide en este día. De hecho, bueno, nos adelantó algunos elementos el profesor Heiblum sobre su conferencia, cito. Dice, es bien sabido que Rembrandt frecuentó el barrio judío de Ámsterdam. No solo contrató modelos y recibió encargos de la comunidad, sino que también consultó a teólogos judíos sobre las imágenes del Antiguo Testamento y codició los textos históricos de Flavio Josefo. Más aún, se puede argumentar que mucho de la rebeldía y protagonismo de Rembrandt, en especial su concepción del autorretrato, cobra mayor sentido a la luz de ciertas ideas del pensamiento judío. Esto es lo que nos deja como una cifra para despertar la curiosidad, el profesor Heiblum. Y si bien otros académicos como Steven Adler en su obra Rembrandt's Jews han indagado sobre la realidad de esta relación entre Rembrandt y los judíos, si es que es más un mito que una realidad, pues yo supongo que esta perspectiva que nos dará el profesor Alan es original. Y digo original porque, como verán, su semblanza es muy particular. Voy a leerla. El profesor Alan Heiblum Robles es físico por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en epistemología, e historia de la ciencia por la Universidad 3 de Febrero de Argentina. En 2015 realizó un postdoctorado sobre pluralismo en la Universidad de Cambridge, Reino Unido. De 2016 a 2019 asistió un proyecto de restauración ecológica en la selva lacandona. En 2020 recibió el primer lugar del Premio Lima Clara Internacional de Ensayo con la obra Ensayo de la Libertad o la Libertad del Ensayo. En 2023 se publicó su antología de cuentos Inventario de un incendio y pues se desempeña como profesor universitario de ética de la tecnología. Es bastante versátil su trayectoria, como pueden ver, así que pues yo estoy muy curiosa de la conferencia, espero que ustedes también, que la disfruten mucho y les invitamos al finalizar la conferencia obviamente a externar sus comentarios, preguntas y también a disfrutar de un brindis por las fiestas que estamos conmemorando. Así que adelante, por favor, al doctor Alan Heiblum. Muchas gracias. Muchísimas gracias
Un placer verdadero la invitación de la doctora Cosette Galindo. Estoy muy contento de estar aquí y además el tema que nos convoca pues es hermosísimo, entonces va a ser un verdadero gusto estar una hora viendo Rembrandt con ustedes y bueno, ansioso por las preguntas y también por el brindis, entonces estoy realmente contento. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Y en la grabación también sabemos si se escucha bien para la grabación. Más alto yo, así, yo, ok, muy bien. Bueno, entonces la conferencia que les traigo preparada es bastante larga, entonces voy a ir directo al punto, pero quisiera empezar con, no voy a hacer apuntes biográficos, no va a haber mayor cuestión de divulgación, vamos a ir directo al terreno, ¿no? Experto del debate, entonces cualquier cosa, por supuesto, la aclaramos al final de la conferencia, no hay ningún problema. Pero quisiera empezar con una visión personal, digamos, una anécdota personal que me pasó. Y entonces, no sé por qué brincó. ¿Está bien? Sí. Ok. Estaba en el Rijksmuseum viendo a Jeremías por primera vez en vivo, entonces estaba muy feliz y además la gente estaba muy entretenida en cuadros más grandes. Este no es muy grande, tiene poquito más de medio metro de alto, poquito menos de medio metro de ancho. Entonces es chiquito, como todos los cuadros de la etapa de Leiden de Rembrandt, antes de moverse a Ámsterdam en 1631. Y entonces, bueno, estaba yo fascinado con que además se considera la obra maestra de este periodo de Leiden. Y es que es increíble, ¿no? Es un portento en total, ¿no? Uno puede estar fascinado con los brillos metálicos, las texturas, la ropa, etcétera. Y algo que me llama mucho la atención y que vamos a utilizar después es cómo resuelve Rembrandt el asunto de la perspectiva con un solo trazo. Es más, deja como una bruma gris que pueden ver y eso da la cuestión a que ya hay un cambio en el paisaje y de repente tenemos lejísimos el incendio y entonces Jerusalén está en llamas y los personajes ahora son diminutos. Supongo que les cuesta trabajo verlos desde ahí, pero alcanzan a ver las flamas del fuego y demás. Entonces, mientras que de seguridad se distraía, yo me acercaba lo más posible y pude ver algo que no había visto y descubrí entonces en la sección del fuego, que voy a hacerles un acercamiento, descubrí que había un ángel en llamas. Es muy chiquito y entonces primero pensé que era quizás una mariposa flamígera o una polilla incendiada, pero no, es un ángel y está portando una antorcha, pero a todas luces el ángel está hecho con el mismo pincel que están hechos los fuegos. Y entonces, bueno, me emocioné muchísimo. Fui por favor, con las oficinas que por favor me pusieran en contacto con algún curador. Y entonces ya me trajeron a alguien y no lo había visto, entonces los dos estábamos como perplejos. Y entonces, bueno, yo inmediatamente corrí a revisar los textos, diferentes traducciones del libro de Jeremías, a ver si estaba la mención de un ángel de fuego. Definitivamente no lo hay en ninguna de que yo alcancé a ver, pero lo que sí hay son muchísimas menciones en torno al incendio, y en ninguna de ellas se está diciendo que Nabucodonosor va a incendiar, que Nabucodonosor, no, es Dios mismo quien está ardiendo de ira y es él quien va a prender el fuego, ¿no? Entonces aquí pongo una traducción de cualquier texto, todas hay, y están las menciones es porque mi ira se ha encendido como un fuego que te consumirá. Si ustedes no bendecen mi mandato de consagrarme el Shabbat y de no meter cargas en ese día por las puertas del templo, entonces prenderé fuego a la puerta de la ciudad, un fuego que destruirá los palacios, el templo, y que nadie podrá apagar, ¿no? Un fuego inapagable. Yo los castigaré como merecen sus acciones, prenderé fuego, ¿no? Yo prenderé fuego a sus bosques y ese fuego devorará todos los alrededores. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces lo que es clarísimo aquí es que Rembrandt está haciendo un comentario. Rembrandt lee y Rembrandt comenta. Es una visión muy clara, es una visión como cuestión ensayística, está diciendo cómo debemos de entender este pasaje, ¿no? Entonces, esto
es muy interesante. Ya después, leyendo más la literatura y demás, por supuesto yo no fui el primero en encontrarlo, esto ya estaba encontradísimo desde el 89, creo que es el primer texto que lo menciona, y los escolares, los académicos no han logrado descifrar mayor cuestión, han hecho la misma interpretación que estoy diciéndoles yo. Está Rembrandt haciendo una alusión clara a la visión de ángel como mensajero, ¿no? La visión hebrea, ángel como mensajero, y simplemente estaba mostrando lo que dicen las escrituras. Es Dios mismo quien estalló el incendio. Entonces, lo que les traje esta anécdota porque este es un punto esencial de lo que voy a trabajar a lo largo, que es en mi formación como dentro de la epistemología y demás, el valor de las metáforas es central. Pensamos con metáforas y las metáforas se han entendido a lo largo del tiempo como recursos retóricos, artificios del lenguaje. No, son mucho más que eso, son conceptuales. Las metáforas estructuran nuestro pensamiento y entonces lo que es importante, si queremos entender Rembrandt, si queremos entender cualquier cosa, es entender qué metáforas utiliza, qué metáfora cifra. Y entonces yo voy a defender que Rembrandt favorece la metáfora, la pintura es texto. Uno lee y uno escribe y es, digamos, es filosofía por otros medios, es escritura con pincel. Ese es mi Rembrandt personal y ahora vía esto lo vamos a integrar en la discusión. Entonces, bueno, ese fue el prólogo, arranquemos la conferencia. Lo que les traje tiene este antecedente directo. Después del libro de Nadler, de los Rembrandt y los judíos, ha habido mucha literatura sobre el tema. Y hay todo un movimiento de la academia por precisar, por encontrar qué evidencia histórica hay para respaldar o no un posible filosemitismo de Rembrandt. Y es muy difícil y la historia es muy escasa y entonces es muy difícil tener conclusiones. Entre otros proyectos, Gary Schwartz, judío, como curador del Centro de Judío y Museo de la Tolerancia de Moscú, organizó un seminario virtual el año pasado que fue riquísimo. Entonces yo lo seguí de cerca y estaban todos los especialistas que uno viene leyendo desde hace tiempo. Estaba Nadler, estaba por supuesto Gary Schwartz mismo, Notter, una historiadora holandesa, Max Zell, Shelley Perloff, que es quizá la que más ha escrito sobre el tema. Entonces, bueno, fue una cosa fascinante y tuvimos 4 sesiones de 2 horas y media cada una y entonces fue pues, una cosa muy enriquecedora y entonces es importante ese antecedente directo, ¿no? Tenemos este gran documento que fue este congreso en donde los escolares, los académicos más respetados del tema vertieron sus puntos sobre el tema, Rembrandt y los judíos. Entonces, es mucha información, en vez de traerles un resumen ejecutivo o hacer algo, lo que decidí es distinto. Tomé el paper, el artículo de Gary Schwartz que inicia este nuevo enfoque, que es el presentado aquí, que es revisar la idea romántica de que hay un filosemitismo y ver qué tanto obstaculiza nuestro entendimiento de Rembrandt, y entonces ver de allí qué se puede hacer o no con un rigor histórico y que de todas formas tiene sentido mantener a manera de hipótesis personal. Entonces, bueno, el plan que vamos a seguir vamos a ver el problema de Rembrandt como un filosemita, planteado desde la óptica de Gary Schwartz, este artículo que se llama, como contestándole a Nadler, Rembrandt Jews, Nadler, entonces Rembrandt Hebrews, le pone Gary Schwartz, ¿no? Los hebreos de Rembrandt, y después vamos a hacer todo eso, después nos vamos a ir a otro problema enorme, que es el problema del autorretrato. Y entonces en la visión de Ernst van Bettering, que fue el director del proyecto de research, de investigación de Rembrandt, el proyecto más importante, digamos, después del catálogo razonado de 1986, es el proyecto más importante para decidir qué es y qué no es un Rembrandt. El director ya murió, pero bueno, entonces vamos a seguir su artículo sobre los autorretratos de Rembrandt y en qué sentido hemos pecado de anacronismos cada vez que nos enfrentamos a un autorretrato de Rembrandt. Y después voy a intentar hacer un comentario sobre la pertinencia
de que estemos hablando de Rembrandt hoy. Entonces, bueno, este es el plan y empecemos. Entonces, bueno, les traigo una primera cita de Gary Schwartz. Sostener que la actitud de Rembrandt hacia el pueblo judío era inusualmente comprensiva, como dice la sabiduría dominante, sitúa al artista en los límites exteriores del cristianismo de su época. Pero su posición no era esa. Rembrandt fue uno de los más grandes artistas cristianos de todos los tiempos, un intérprete del mensaje cristiano del centro de la fe. Desde considerarlo al margen del cristianismo, en una cuestión que afecta a la definición misma de la religión, entraña una contradicción que no se reconoce en la visión estándar del asunto. Entonces, esa es la postura y vamos a motivar la importancia del caso. Tenemos esta obra infinita, ¿no? Bautizada en casi todos los catálogos como la novia hebrea, la novia judía, pero The Jewish Bride, ¿no? Pero tiene un enorme problema. Esa interpretación viene de que alguien en el momento de la historia decidió que esto era un padre dando la bendición a su hija. Esa visión no está respaldada por nadie. Nadie ve ya más aquí a un padre y una hija. Aquí todo el mundo ve a una pareja. Y definitivamente quiénes son, no se sabe, no tenemos los registros, no tenemos información de quiénes fueron los modelos. No podemos asegurar que sean judíos, ni las personas que modelaron, ni que el cuadro mismo esté hablando desde y para el judaísmo. Lo que sabemos es que es un cuadro impactante. Van Gogh le dice en una carta a su hermano Theo que daría 10 años de su vida porque lo dejaran una noche enfrente del cuadro, que nadie lo molestara y que le dieran un pan duro, un pan seco, dice. Entonces, con un pancito seco, déjenme, ¿no? Doy 10 años de mi vida, solo déjenme una noche. Y no es para menos, ¿no? Vean este detalle, son posiblemente las manos más conmovedoras en la historia de la pintura, ¿no? El impasto, la técnica en sus últimos estadios de lo que es posible, ¿no? Entonces es un cuadro absolutamente maravilloso. Dentro de las interpretaciones que siguen vigentes les llamamos que es Isaac y Rebeca, es posible, pero bueno, nadie sabe, es un enigma. Lo que es importante es la gran diferencia de decir no sabemos a partir de la novia judía. Hay un enorme mundo de diferencia. Entonces ese es el punto que está intentando Gary Schwartz como judío, como filosemita, que él sí es, darle un lugar de quién fue Rembrandt, el personaje histórico, no la leyenda que nos gustaría tener. Entonces, bueno, lo que estructura el artículo de 2016 de Gary Schwartz es toma el relato de Rosbaum y entonces dice, ok, tenemos una serie de pruebas de la simpatía de Rembrandt por los judíos. La primera es que dibujó a judíos en la calle. La segunda es que vivían en el barrio judío que Rembrandt mismo vivía en el barrio judío de Ámsterdam. Y esas dos las podemos tachar de inmediato. ¿Por qué? Porque que haya dibujado a judíos en las calles no es prueba de nada. Rembrandt dibujó a todo mundo en las calles, ¿no? Dibujó a mendigos, dibujó a perros, dibujaba lo que veía. Entonces no hay prueba de nada. Más bien hubiera sido raro en una ciudad tan cosmopolita como Ámsterdam en el siglo XVII que no dibujara los judíos que de hecho veía. Entonces, pero de ahí no podemos pasar a prueba de nada. Después de que vivía en el barrio judío de Ámsterdam, también la podemos de inmediato, porque aunque en la literatura se diga lo contrario, esta calle de Brechtstraat, que es donde vivió primero cuando llegó a Ámsterdam en 1631, a la casa del que era, digamos, su galerista, digamos, el comerciante de arte que lo estaba moviendo, que le presentó a la prima y se enamoró Rembrandt y se casaron, ¿no?, con Saskia en 1634, etcétera, y toda esta historia. Primero viven con él, sí, en Brechtstraat, y después se mueven a una casa más grande. Tuvieron unas mudanzas intermedias, pero después es esta mansión gigantesca que les metió en tantos problemas en 1639, que pagaron 13,000 florines, un equivalente a $1 millón del momento. Entonces, bueno, sí, definitivamente era una calle donde habían judíos, pero no era el barrio judío. Esa es una designación posterior. Después de Rembrandt empezaron a llegar muchos más judíos y la calle se volvió así, pero ese apelativo del barrio judío en la época de Rembrandt no estaba vigente. Lo que podemos suponer es que claramente sabemos de hecho que había judíos, pero el interés de Rembrandt, el que sabemos, no hay duda, es el arte y el comercio del arte. Y en esa calle habían artistas, no necesariamente, más bien artistas no judíos, y comerciantes de arte no necesariamente interesados en el arte que representara judaísmo en ningún sentido. Entonces,
lo correcto sería decir que Rembrandt vivió en una calle con artistas y negociantes, comerciantes de arte, donde además habían judíos, pero la apelación barrio judío es un poco un exceso. Entonces, bueno, sigamos. El siguiente argumento es que tuvo predilección por los temas del Antiguo Testamento. Y eso es cierto, pero analicemos qué puede significar. Recuerden que ahorita estoy defendiendo la visión de Gary Schwartz. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos. Si nos vamos a los grabados, en Rembrandt casi todos los grabados son... hay pocos grabados puros, casi todos son agua fuerte y punta seca y también buril. No me voy a detener en los tecnicismos, si quieren después al final hablamos de las obras en sus detalles plásticos, pero bueno, tenemos aquí por ejemplo a Abraham, ¿no? Y lo sigue de cerca. Primero está este maravilloso grabado en donde Abraham está recibiendo a los que cree que son solamente unos viajeros y de repente se da cuenta que tienen alas y que uno no solamente no tiene alas, más bien es Dios mismo, y es cuando un judío no lo hubiera puesto así de ninguna manera, jamás se hubiera atrevido a darle una forma y dibujar a su Señor, pero Rembrandt aquí lo hace, lo pone además como alguien con una copa y bonachón, ¿no? Y están todos enfrente de un pampita que van a disfrutar y hasta parece ser que uno de los ángeles tiene hambre, y ese era un debate teológico muy interesante de la época. ¿Pueden los ángeles comer? Y de hecho, ¿qué pasaría si lo hacen? Etcétera. Era un debate interesante. Pero bueno, ahí está. Podemos ver a Sara y a Ismael jugando en el pozo de agua, etcétera. Y luego en el de la derecha es cuando le pide a Hagar y a Ismael que van a tener que dejar a Sara y a Isaac solos y ¿no? que van a estar con su familia, y entonces es el viaje al desierto. Después tenemos aquí absolutamente increíble cuando le está diciendo a Isaac que van a tener que hacer un sacrificio, y Isaac pregunta ahí dónde está el corderito y Dios proveerá, y podemos ver la cara de susto de Isaac, podemos ver la extraña confianza de Abraham, y después en el siguiente ya en el monte el ángel deteniendo en este momento dramático, que también conocemos en esta otra versión del lienzo, ¿no? El óleo que nos regala Rembrandt, que es de una fuerza espectacular. Pero bueno, entonces sí, a todas luces hay un interés por los temas del Antiguo Testamento, eso es indiscutible. Ahora, lo que muestra Gary Schwartz, y también lo mostró Shelley Perloff y otros académicos, es que esto es explicable dentro del protestantismo de Rembrandt. Estamos en este momento muy álgido del protestantismo, donde el interés es también volver a ver qué son los textos que debemos fijarnos y cuáles no, porque no vamos a seguir lo que está diciendo el Papa y sus secuaces, donde tenemos que tener una relación depurada, libre y directa, y entonces hay una nueva visión de los textos. Entonces hay un interés protestante en revisar los intereses del Antiguo Testamento. Si además hay una simpatía judaica, tendría que probarse, pero esto no puede ser prueba de un filosemitismo, porque también se explica desde la visión protestante. Entonces ese es el argumento de Gary Schwartz. No podemos brincar de esta predilección por los temas del Viejo Testamento a un filosemitismo por parte de Rembrandt. Entonces seguimos tachando las pruebas. Después, otra prueba es que creó un grabado de judíos en la sinagoga, y aquí Gary Schwartz se dedica a decir que esta no es ninguna sinagoga real, es producto de la fantasía de Rembrandt. Y en cuanto a los judíos retratados, Ashkenazi seguramente, más bien él los ve con tono malévolo. A él le parecería que este es un atípico nada, no es un cumplido por parte de Rembrandt, al revés, están como confabulando, es más bien esta típica visión cristiana de los judíos perversos ahí confabulando en contra de alguien más. Entonces no es a su vista esto prueba de nada. Seguimos tachando. Después otra más es que utilizó a judíos como modelos. Esta es algo parecida a la discusión que cuando dijimos que dibujaba personas en la calle. Por ejemplo, tenemos retrato de judío hecho por Rembrandt, que incluso sale en algunos libros de mediados del siglo XX, y que hoy día sabemos que ni siquiera es un cuadro de Rembrandt y que no representa a un judío. Entonces la evidencia ha sido usada de manera un tanto sesgada, es el punto de Gary Schwartz. Y también, por otra parte, podemos decir que de la misma manera que sí, claramente pudo haber tenido modelos judíos, sí, pero Rembrandt tuvo modelos que se salen del canon de lo usual en ese momento, y por ejemplo pintó aquí dos
hombres de África, y no pues prueba de un filoafricanismo ni nada. Entonces, de esa misma manera no vamos a dar brincos, dice Gary Schwartz, y tenemos. Bueno, eso no lo dice exactamente porque este argumento yo se lo pongo, él no lo pone, pero es el tono de lo que está discutiendo. Me pareció que esto ilustraba muy bien su punto. Que me disculpe. Bueno, estos dos serían los únicos dos que a la fecha ningún escolar, ningún académico ha pensado que hay duda. O sea, como que creemos que posaron dos sefaradís y que son retratos de dos sefaradís, ¿no? O sea que Rembrandt estaba conscientemente representando a dos judíos que de hecho observó y estuvieron sentados en su estudio, etc. Pero nuevamente son sospechas. No tenemos nada que apunte en contra, pero tampoco los documentos que lo confirmarían como un hecho histórico. Entonces, cuando uno ve los primeros catálogos romantizados, son decenas de retrato de rabí, busto de judío joven, de esos decenas quedan estos dos. Y bueno, sigamos hablando. La siguiente información es que mantuvo amistad personal con Menashe ben Israel y con un doctor en el momento que se llamaba Efraín Bueno. Y el problema es que eso de mantuvo amistad personal no tenemos ninguna evidencia, pero vamos a discutirlos en grupo. La otra sería que grabó retratos de ambos y que colaboró con el rabí, con Menashe, en la realización de los grabados para su libro Piedra Gloriosa. Entonces, analicemos esta información. Entonces, aquí tendríamos a Menashe y al doctor Bueno bajando por las escaleras, y dice Gary Schwartz que a él nunca le ha convencido que este retrato de 1636 sea de Menashe. Uno es porque no es exactamente idéntico a los retratos oficiales que tenemos de Menashe, si bien es muy parecido, si hay que decirlo, sí es parecido, pero no es idéntico. Pero lo importante, dice Gary Schwartz, es Rembrandt tiene estilos, tiene códigos, y en toda su obra, si retrata a académicos, si retrata a hombres de letras, si a un escolar, lo retrata con un libro. Los libros es posiblemente el ítem que más aparece en las obras de Rembrandt, y entonces no lo retrataría sin él. Ese es el punto. Y además en las fechas no cuadra todo, no es como que todo funcione. En cambio el de Efraín Bueno no hay ninguna duda. Ese es el doctor Efraín Bueno, retratado por Rembrandt, estamos seguros. Miriam Notter, esta historiadora holandesa, incluso ya hizo un mapa de la época y encontró una nota en la que la municipalidad le decía que el doctor Bueno puede usar el Secret, que es estos baños que estaban allá afuera. Entonces ya sabemos incluso dónde estaba y sí, estaban en la misma cuadra, cambio de cuadra, ahí estaban. Entonces sí, eran vecinos. Seguramente no fue arreglo de terceros, tal vez fue una solicitud directa, todo bien, pero no podemos de ahí sacar mayores conclusiones o una gran amistad, no podemos decir más que eso. Entonces sí, tenemos un retrato muy dudoso, que ya solo poquitos académicos defienden que es Menashe ben Israel, y el otro todo mundo estamos seguros que es el doctor Efraín Bueno, pero nuevamente, eso es lo normal. Rembrandt recibió encargos de muchas personas y de muy diferentes personas. Recibió encargos de anabaptistas, de arminios, de remonstrantes, de calvinistas, de luteranos, y a todos cumplió. Entonces, ¿por qué no habría de hacer un muy buen retrato de alguien más, del doctor Efraín Bueno? No podemos concluir más que eso. Luego, de la relación con Menashe. Este es el que se ha mantenido en la literatura como el argumento más importante de que Rembrandt, de hecho, pedía consejo. Hubo discusiones con rabís y se informó antes de hacer sus obras. Entonces tenemos aquí el Festín de Baltasar, en el que en la historia se cuenta que aparece un mensaje y nadie puede interpretarlo. Y entonces la manera exacta de por qué no se podía interpretar las letras que de hecho aparecen pintadas por el dedo de Dios es que, queda ahí abierto. Y lo interesante es que la solución que propone Rembrandt, y no estamos seguros de la fecha, pero a mí me gusta pensar que es de 1636, es igual a la que aparece después en el libro que de hecho
Menashe ben Israel publica. Ahora, Menashe ben Israel no lo comenté, pero en 1627 abre la primera imprenta, su primera casa de publicaciones, es suya, y es la primera que dedicada a temas judíos, y después, ya que hay otras, es la que más produce, ¿no? Entonces es el gran editor del momento, un hombre profundamente respetado, muy conocido dentro y fuera de los Países Bajos, y bueno, publica esta solución que refiere a este misterio, a esta visión profética que solamente Daniel fue el que pudo haber entendido, y la solución es idéntica, casi idéntica, salvo una falta de ortografía, ¿no? Ahí a la de Rembrandt. Entonces, bueno, durante mucho tiempo se tuvo que haber asesorado. ¿Quién más sino Menashe le hubiera podido explicar a Rembrandt cómo hacer esto y guiarlo en la caligrafía? Que después Gary Schwartz dice, y entonces porque hay una falta de ortografía. Pero bueno, ¿no? Ahora, y entonces, bueno, Menemene Tekel Ufarsin, que sería algo así como, todos dicen que el significado es que tus días están contados, y no es para menos, está usando para su festín todos estos hermosísimos utensilios robados del templo, ¿no? Entonces, bueno, la historia es esa, no me meto en los detalles, cualquier cosa en las preguntas entramos. El punto es que esta fue la evidencia que se había utilizado. Gary Schwartz en este artículo de 2016 pone algo en la mesa que no se había discutido antes, que es que el cuñado de Rembrandt era un hebraísta, estaba ocupado en hacer estudios hebreos. Entonces él, como protestante, estaba muy interesado en saber muy bien hebreo y hacer estudios profundos de no solo la caligrafía, sino de interpretaciones posibles. Perfectamente lo pudo haber aconsejado también. Y entonces, bueno, Gary Schwartz muestra que este es el caso, entonces ya no tenemos que apelar a la hipótesis por descarte. Como no hay nadie más que le pudo haber enseñado a Rembrandt, tenemos que aceptar que tenía una relación personal con Menashe. Gary Schwartz dice, no, quizá lo discutió con su cuñado protestante, ¿no? Y bueno, entonces sigamos. La otra evidencia es que, de hecho, tiempo después, Menashe publica este otro libro, Piedra Gloriosa, que es un libro sensacional, es como una propuesta totalmente atrevida, es decir, que la piedra donde Jacobo tuvo su sueño viendo la escalera de los ángeles, la piedra que David utilizó para matar a Goliat, la piedra que destruye la estatua de Nabucodonosor en el sueño y que profetiza Daniel, todas es la misma piedra, es una sola y es la piedra gloriosa, y es la piedra que va a dar el tercer templo, y vamos a tener al Mesías en cuanto se destruyan las 4 bestias que Daniel vio en la visión, ¿no? La primera bestia era este león con alas de águila que salió del mar, y la segunda parecido a un oso con costillas en la boca, y una tercera un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y la última una bestia peor que todas las anteriores con garras y todos y muchos picos, y dentro de los picos uno que tenía ojos y hablaba y decía cosas léperas. Y bueno, esta visión fascinante. Y entonces, en cuanto ocurra eso, vamos a tener la verdadera llegada del verdadero Mesías. Menashe era un mesiánico, pensaba que sí íbamos a tener la revelación y que no estaba muy lejos, porque además cada bestia se puede identificar con cosas que están pasando, y es posible que Cromwell o alguien por fin destruya al Papa, esa bestia. Entonces era toda esa visión, ¿no? Ese era el momento histórico que se estaba viviendo. Y entonces aparece, publica 23 tomos, y dentro de esos 23, 9 llevan dibujos de Rembrandt. Aquí no dibujos grabados, aquí les pongo solo uno, pero muy, muy curioso. Y después otros otros tomos no llevan ilustración alguna, y otros llevan, los que podemos ver a la derecha, de autor desconocido, por la redacción de Menashe. Es como si él los hubiera hecho, porque dice que le costó mucho trabajo hacer sus imágenes, etc. Pero todo el mundo cree que se trata de Salomón Italia, un grabador judío que andaba allí también en el barrio. Y bueno, nadie entiende muy bien qué pasa. Otro descubrió y le dijo a Nadler, oye, acabo de descubrir algo muy interesante, un registro en el que censuraron la obra. Y entonces Nadler ata los cabos y dice, esto nos da mucha información, esto puede explicar por qué no todos llevaron los grabados de Rembrandt, y puede ser porque pues, Rembrandt, como pueden ver, sí
nuevamente antropomorfiza a la figura divina, sí medio esboza a Dios, y eso hubiera sido perfectamente reprendido, ¿no?, por la comunidad judaica, y entonces eso explica por qué, si es cierto que los otros grabados son posteriores, no hay una alusión directa y solamente se sugiere la divinidad con un típico recurso pictórico ya conocido. Entonces esa sería. De todas formas, lo que estábamos revisando era si esto es una prueba de que Menashe y Rembrandt tuvieran una relación cercana, y la verdad es que eso no es prueba de nada, al revés, solo genera más dudas. ¿Por qué no están todos aceptados? ¿Por qué si trabajó de cerca con Rembrandt permitió que Rembrandt en inicio pintara antropomórficamente a Dios? Todo es raro, todo, no se puede concluir nada. Entonces, ninguna evidencia es concluyente, dice Gary Schwartz. Entonces, ya, ¿no? Teníamos una serie de pruebas de la simpatía extrema de Rembrandt, a diferencia del cristianismo normal de su época, y se queda sin ninguna prueba. Entonces, Gary Schwartz es profundamente judío, es un amante de Rembrandt, no tiene ningún interés, no hay ninguna agenda oculta, no hay nada, es solamente el interés de que la academia haga su trabajo, precisar la evidencia histórica y ver qué de hecho podemos concluir con ese respaldo y dónde estamos sosteniendo hipótesis más bien por una vocación personal o por una sentimentalidad o simplemente por otras razones. Ahora, yo creo que de todas formas hay mucho que decir, ¿no? Entonces voy a intentar motivar el caso de la siguiente manera. Yo creo que esto prueba profundamente que no tenemos evidencia histórica para respaldar una simpatía, pero yo creo que tenemos mucha evidencia pictórica para respaldar una enorme afinidad. Entonces, eso es lo que me parece interesante. Yo creo, y es lo que voy a defender, que hay una enorme afinidad de Rembrandt con el pensamiento judío. Entonces lo voy a intentar defender de la siguiente manera. Tomemos esta obra gigantesca, ¿no?, del 56, nuevamente José y Jacobo. Entonces José, siguiendo la tradición, lleva a sus hijos para que Jacobo, el patriarca, les dé la bendición, y ocurre este momento que Jacobo se dirige hacia la cabeza no del primogénito, sino del segundo hijo, y entonces, como pueden ver, José intenta componer la mano de tal vez su viejo padre, que está perdido, un poco senil tal vez, o un poco ciego quizás, no sabe por qué, y entonces está en componer. Jacobo le dice: estoy lúcido, estoy haciendo lo que estoy haciendo, le voy a dar la bendición a Efraín. Que ahí, permítanme hacer el chiste, pero es increíble, ¿no? Acabamos de ver la evidencia, que no hay evidencia ninguna que apunta que, de hecho, como queríamos, ¿no?, tenía una relación con Menashe, y el único que podemos estar seguros de que Rembrandt, así, no hay duda, modelo judío, encargo judío, grabado judío, con sensibilidad judía, es a Efraín. Es como increíble que vuelve a pasar esto. No, aquí se brinca a Menashe y le da la bendición a Efraín, pero bueno, ese es, perdón por el chiste personal. Entonces tenemos este momento, y lo que es increíble es cómo está pintado esto. Esto está pintado con una delicadeza y una intimidad brutal. Vemos dos cortinas que nos invitan a estar. Es una especie de invitación familiar. Estamos en casa. Tenemos esta cobija que pareciera desplegarse total en este rojo terracota que tanto le gustó a Rembrandt, sobre todo en su época a partir de 1640. Están los niños a nuestro alcance, ¿no? Estamos ahí, es una escena familiar. Y cómo está todo resuelto, ¿no?, con una cuestión otra vez muy de literatura. Está toda la parte, toda la escena resumida en cuanto a la estructura. Las dos manos, ¿no?, la mano del hijo intentando evitar lo del padre, sobre la cabeza del que tendría que haber sido, sobre Menashe, y sin embargo el movimiento diagonal, es todo, o sea, es profundamente genial. Toda la visión está de Rembrandt como un pensador, Rembrandt como un escritor, Rembrandt como un comentador, pero además, ¿cómo hace esos comentarios? Los hace con la intimidad de alguien que se siente afín al tema. O sea, lo que me es importante aquí mostrar es eso. En el pensamiento judaico uno no jamás abriría algo así como el Antiguo Testamento, porque no tiene nada de antiguo. Es la Torá, son escritos que hablan aquí y ahora, son vigentes. Es una especie de árbol familiar, ¿no? Abraham es el abuelo de todos. Jacobo es el patriarca, es parte de la familia. Es esa visión de intimidad, de familiaridad. No son externos, no son figuras ajenas. No hay eso que hacen los cristianos de hacer la enorme división, ¿no?,
un Antiguo Testamento, como si algo de la validez, como si algo de la caducidad, como si algo de la distancia. Esa es la distancia que yo no veo en Rembrandt. Y entonces ese es el primer punto que para mi tesis sobre la afinidad. También lo podemos ver de esta otra manera. Los mismos personajes, tenemos a Jacobo, está escuchando a José contándole los sueños que tuvo, estos sueños que son unas revelaciones muy extrañas. Las plantas, las espigas le hacen caravana, ¿no? Y después no solo ellas, los astros mismos le hacen una reverencia y todo el mundo. Entonces aquí vemos a todas las reacciones posibles, ¿no? Dentro de la familia, los hermanos que se insultan por lo que están escuchando, los que no lo creen, los que se divierten, los que se atemorizan, los que se preocupan, y en medio se pone Rembrandt como un turbante ahí en medio de la acción, ¿no? Rembrandt hizo esto todo el tiempo y es una práctica que no es inusual en la época, autorretratarse en temas bíblicos, en temas históricos, pero la insistencia con que Rembrandt hace eso es enorme. En algunos cuadros históricos se autorretrata no solamente una, 2 veces, incluso hay quien los ha visto 3 veces, ¿no? Entonces es como esta cosa de involucrarse. Los textos le hablan y él está en esos textos. Entonces, bueno, esta sería otra manera de abordarlo. Sigamos viendo. Este es tan conmovedor, este cuadro es tan genial, es nuevamente de su época de Leiden, es también de los últimos, y estamos casi seguros que es su madre, y la pone en forma de la profeta Hannah. Y entonces, nuevamente, con esta visión de la importancia de los libros y todo, y es eso, ¿no? A mi madre la retrató como una profeta. Nuevamente, esta visión muy cercana. Los textos, ¿no? Los textos, la Biblia hebrea, la Biblia, el Nuevo Testamento, no hablan de temas ajenos. Rembrandt está ahí, todo lo está viviendo, es un aquí y ahora. Y luego este otro tema, que es interesante, es muy 1626, acaba de terminar de tomar sus clases con Lastmann, Pieter Lastmann, este enorme pintor que sí hizo el viaje a Italia, que era como este viaje iniciático para ir a ver de primera mano a Caravaggio, incluso trabajar con él o con sus estudiantes, etcétera, y tener este momento como de ya credenciales, soy un verdadero pintor, fui a Italia y les regreso con el claroscuro y con técnicas y con una visión. Rembrandt nunca salió de Países Bajos, nunca, no hizo un viaje, no. Ámsterdam, Leiden, Groningen tal vez, nada más. El caso es que, bueno, en este momento regresa a Leiden, funda su primer estudio, ya tiene 20 años y ya se considera pintor, empieza a dar clases, empieza a vender sus cuadros. Su primero que logró vender fue hasta 1628, pero bueno, aquí se retrata a su familia y a mí me parece muy curioso. De todas las posibilidades que tenía para elegir un retrato familiar, no estamos seguros que es su familia, pero todo el mundo cree que sí. Su padre en el cello, su hermana cantando, él en el arpa, etc. Se elige como músicos. En el país que nos ha dado los pintores más exquisitos y pocos músicos, ¿no? O sea, los Países Bajos nunca han sido considerados por ahí, y sin embargo Rembrandt hace esto que sí es profundamente judaico, porque digamos, la música, el pueblo judío es eso, ¿no? Es un pueblo que apuesta por la idea, apuesta por el texto, y lo que sigue en esa secuencia jerárquica es la música. Entonces, nuevamente, lo que yo estoy tratando de mostrar es una enorme afinidad. Me parece que es muy interesante esto. De todas las posibilidades que tiene, elige representarse como músicos cuando no hubo mayor tema al respecto. Recordemos que el papá de Rembrandt fue un molinero, que su mamá fue hija de un panadero, que no hay músicos en la familia. Y nada más, perdón, podemos insistir más, ¿no? No solo es eso, es que además no lo quiero presentarlo como una prueba en aislado, ¿no? La Ronda Nocturna, quizá el cuadro más famoso de Rembrandt y posiblemente uno de los cuadros más famosos de la historia, es conocido por haber metido el ruido, la música y todo. El tambor suena, el perro está allí, suena el disparo del arcabuz que está atrás. Es un cuadro profundamente sonoro, y también lo podríamos mostrar con los grabados. Este grabado de los ángeles apareciéndose a los shepherds, muchas gracias, a los pastores, y entonces es una cacofonía enorme, es un escándalo, todos los animales corriendo en todas direcciones, las nubes en un estruendo brutal.
Los cuadros, o sea, Rembrandt incorpora lo sonoro a su pintura. Y eso es alguien que tiene una sensibilidad, tiene un oído y al menos tiene un gusto por el oído. Mi tesis personal es que Rembrandt se sentía perfectamente cómodo en frente de interlocutores judíos por este tipo de razones. Personas que aguzan el oído, insisten en la literatura, son conceptuales y profundamente, aunque el término sería un anacronismo ponerlo de esa manera, pero intelectuales de cepa, ¿no? Siempre en problemas del intelecto. Y luego, más pruebas. Estamos en 1648. A Rembrandt no le puede estar yendo peor, ¿no? La casa esa que intentó comprar ya se le están empezando a cobrar y no puede pagarla. Se murió Saskia en 1642. Tito, su hijo, el único que sobrevivió, necesita una madre. Él aprovechó una de las que estuvieron ahí, unas parteras, y le dijo que si podían tener algún trato juntos y que cuidara a Tito, todo bien, pero entonces Gergely lo demanda por incumplimiento de promesa, porque ya es 1647 y no se ha casado con ella, y no se va a casar con ella porque Saskia le dijo que si se casaba con alguien perdía todo el dinero que le había dejado, etcétera. Entonces es como un desastre. Rembrandt está en esta visión personal. Además, digamos, en términos históricos, recordemos que está por cerrarse la Guerra de los 80 años, ¿no? Inició en 1568, 2 años después de la crisis de la iconoclasia, ¿no? Cuando se revientan todas las imágenes en las iglesias protestantes. Ya está terminando en 1648, termina la guerra, cambios sociales, cambios internos, cambio de todo, y Rembrandt está concentrado en la intimidad. A partir de la muerte de Saskia, de todo este movimiento, deja estos formatos grandísimos que exploró en Ámsterdam en 1630, a la grande maniera, como dirían los italianos, y regresa suelta los lienzos, regresa a los tablones, a las tablas, hace cosas más chiquitas y empieza a pintar mucho el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo pinta ese Nuevo Testamento? Veámoslo de esta manera. Tenemos esta obra, que para muchos es la obra maestra del periodo, la cena en Emmaus, de Maus, y súper interesante, ¿no? O sea, sí hay algo de Caravaggio, pero hay mucho no de Caravaggio. Hay grandes diferencias, el espacio enorme arriba, cómo los temas no están nunca centrados. En Rembrandt siempre hay síncopa, que nuevamente a mí me gusta pensarlo por su parte musical, ¿no? Nunca pone en el centro, no hace cosas estables, gira un poquito, ¿no? Donde tenemos las cosas, estos espacios negativos, él los ocupa de una manera muy interesante, pero vamos al punto importante, esto. Mientras en todas las cenas del tema, ¿no? este tema, Emmaus, vamos a ver el pan puesto, un pan cualquiera, véanlo en los grabados de Durero, véanlo en el mismo Caravaggio, etc. Aquí es un pan ashkenazi, y digamos, algún historiador incluso ya ha precisado que jalá no es un pan cualquiera. Y esta precisión para Rembrandt es muy importante, y claramente viene de su ser protestante, ¿no? Nuevamente, es muy importante decir que Jesús era judío. No hay ninguna duda, Jesús era judío y esto lo demuestra y demás. Pero aquí lo que me importa es la sensibilidad. Nuevamente, hay una afinidad profunda con el judaísmo. El judaísmo que de las pocas cosas que habla de su pan, que pone a su pan como un ritual que es mucho más que cualquier otra cosa, y que hay un verdadero gusto y algo que no se va a soltar. Es el pan que nos rescató durante el desierto, es un pan milenario, y entonces no se va a tocar a la ligera, y por lo tanto hay esa afinidad. De todas las maneras que pudo haber representado el pan, elige representar un pan ashkenazi. Y bueno, entonces, en Rembrandt, la pintura es idea, texto, música, introspección y misterio. El Antiguo Testamento no tiene nada de antiguo y sí mucho de familiar. En Rembrandt se busca el ideal, no se busca el ideal, no, se busca lo auténtico. ¿Y qué es el pensamiento judío? Bueno, una pregunta imposible de responder, porque justamente mucho podríamos pensar que el judaísmo se trata de 4000 años de hacerse la pregunta ¿qué es ser judío? ¿No? Pero de alguna manera hay líneas claras. Es un pueblo que le apuesta a las ideas, le apuesta a una tecnología sobre todas las otras, el libro. Es un pueblo que canta eso que se está escrito, y es un
pueblo que le da esa fuerza a cosas como el pan, que hacen que sea una metáfora de todo. Entonces, tomando a este libro que fue un éxito de ventas en el siglo XX, ¿no? El de Max Dimont, sobre el pensamiento judío a través de 4000 años, dice: lo paradójico es que aquellos pueblos que solo dejaron monumentos tras de sí como testimonios de su existencia se han esfumado con el tiempo, mientras que los judíos que dejaron solamente ideas han sobrevivido. Entonces, esta insistencia sobre la conceptualidad, sobre la idea antes que nada, me parece que es una afinidad interesante. Recuerdo, mi tesis no es ninguna simpatía, no es nada más. Rembrandt era un protestante, así fue, pero profundamente afín al pensamiento judío, y que seguramente se sentía mucho más cómodo en frente de interlocutores musicales, lectores, respetuosos de cosas de muchísima tradición y lecturas posibles, que en frente de posibles colegas de su orden. Esa sería mi tesis. Y entonces regresemos a uno de los puntos de desacuerdo, ¿no? Recordemos, ¿no? Gary Schwartz lo que está intentando mostrar es que hay una lectura romántica que nos ha quitado al Rembrandt histórico. Dentro de las cosas que han ocurrido es, por ejemplo, este libro de Pasternak, que fue tan influyente, este pintor ruso de principios del siglo XX, que hizo este documento sobre Rembrandt y que hace además un retrato muy lindo sobre Rembrandt en la portada, y que fue prologado por Bialik. Y al menos en la versión del 32, que es la que puedo estar seguro que está en el prólogo, Bialik dice que aunque Rembrandt no era judío, debemos considerarlo como un judío honorario por su amor y empatía hacia los judíos. Este genio talentoso ha comprendido y capturado milagrosamente la esencia del alma hebrea, como ningún otro pintor no judío ha logrado hacer. Entonces, como yo, después de todo esto que hemos presentado, leo esto, sí, no tenemos evidencia histórica que avale que había un amor y empatía hacia los judíos. Definitivamente no la hay. No está la evidencia histórica como tal. Eso no significa que no pudo haberlo hecho. Perfectamente pudo haber, pero no tenemos la evidencia histórica que lo respalde. Lo que sí creo es que tenemos evidencia histórica para la segunda parte. Sí, Rembrandt de alguna manera sí capturó, y milagrosamente, porque era un protestante, capturó milagrosamente la esencia del alma hebrea. Sí. Y yo creo que Bialik aquí está diciéndolo como poeta que es, pero algo que se ve. Hay una afinidad importante. Y sí hay una especie de... Él es alguien que puede darle imágenes a un pueblo que eligió durante muchísimo tiempo no tener imágenes propias. Entonces, bueno, este sería el primer punto. Terminamos con esta parte. Y las tesis que todavía no he defendido es esta otra, ¿no? De alguna manera creo haberlos... al menos convencido de que es bueno el caso de Rembrandt como escritor, o sea, de que la metáfora pintura es texto es muy fuerte, al menos más fuerte que en otros pintores en Rembrandt. Falta motivar la idea de que Rembrandt es además un pensador, y aquí no es un argumento de autoridad, pero Goethe también lo decía, ¿no? En 1831 escribió este ensayo que tituló Rembrandt, el pensador, y lo que hace Goethe es fascinante. Lamentablemente muy chiquito en ese ensayo, no entiendo por qué, no sé. Son 2 páginas, ¿no? Bueno, pero bueno, analizando este grabado maravilloso que es el de la parábola del buen samaritano, al que Rembrandt ya le había hecho un lienzo. Entonces les pongo el lienzo, pero Goethe solo habla del grabado. Y en este tenemos una visión muy extraña, porque recordemos, ¿no? La parábola del buen samaritano es la manera en la que Jesús explica cuando le preguntan que ¿cómo es esto del amor al prójimo? ¿Quién es el prójimo? Entonces Jesús da la parábola para explicar quién es el prójimo, y trae al buen samaritano, este hombre que fue golpeado, dejado a su suerte, pasó un sacerdote, lo ignoró, pasó alguien más, lo ignoró, hasta que viene el samaritano, que se hace cargo, le atiende sus heridas, y no solo eso, lo lleva a la posada, paga su estadía, y que si hay gastos, que por favor a su cuenta y todo. Aquí lo que dice Goethe es que esto es escalofriante, porque en la versión de Rembrandt, el buen samaritano lo están bajando del caballo, del carruaje, y se da cuenta, porque ve en la ventana a alguien, y se da cuenta que es uno de los que lo golpeó. Y entonces ve que el posadero posiblemente está confabulado, y que quizá el samaritano también, y lo está vendiendo, y entonces es la pesadilla máxima, y por eso es la cara de angustia de este hombre golpeado, ¿no? Entonces el buen samaritano deja de ser bueno, y se vuelve un cuento de terror
contemporáneo, ¿no? Y además, por si fuera poco, en el espacio vacío que podemos ver en el cuadro, aprovecha para poner a un perro defecando. O sea, es una visión realmente cruda. Rembrandt dice, no es tan fácil. Ahora, ¿por qué un pensador, por qué un cristiano empezaría a complicar lo que se enseña como una didáctica, como una visión pedagógica de Jesús? Bueno, a mí me parece que es la misma historia de siempre, porque Rembrandt no es fácil de entender. Rembrandt crea ambigüedades, crea nuevas lecturas, y lo que le interesa es eso, ¿no? Ir y venir. Siempre está con esta mente de ensayista, muy como Montaigne, que acababa de inventar el ensayo. Rembrandt está haciendo lo propio con la pintura. Cómo se puede ir y venir de los temas de muchas maneras. Entonces yo creo que no es un recurso retórico de Goethe decir un pensador. Yo creo que tenemos un pensador. No más que es un filósofo que decidió los pinceles, o bueno, en este caso el buril, la punta seca, ¿no? El agua fuerte, en vez de la escritura. Pero bueno. Vamos al siguiente punto. Tenemos este enorme problema, ¿no? Que es nuestra sensibilidad. Han pasado ya muchas cosas y criaturas de nuestro tiempo creemos que yo, ¿no? Desde el que les estoy hablando y allí demás, yo es como sin tiempo, que en cualquier época habríamos encontrado personas así, apesadumbradas, ensimismadas, etcétera, cuando sabemos que de hecho esto no puede ser el caso. El yo es una cuestión histórica. Y entonces el punto es no puede ser la misma sensibilidad la que tiene un Lucian Freud que la que tiene un Durero. Entonces los autorretratos tienen diferentes usos, diferentes significados. Hay cada momento. No podemos hacer continuo y trabajarlos a todos igual. Esta es la cuestión que va a exponer Ernst van de Wetering en este libro muy lindo que se llama Rembrandt por sí mismo, by himself, y en su capítulo del libro habla sobre los autorretratos y dice: la visión predominante del autorretrato como medio de autoexamen es un anacronismo cuando se aplica al periodo anterior a 1800. La introspección de un hombre excepcional como Montaigne, que abrió sus ensayos con las palabras «soy yo mismo a quien pinto, yo mismo soy el tema, el contenido de mi libro», tampoco debe confundirse con un deseo romántico individualista de autoconocimiento. La búsqueda de Montaigne de su yo, alimentada por innumerables referencias a escritores clásicos, está dirigido más a lo que le une al resto de la humanidad que a lo que le diferencia. La reflexión autoconsciente de Montaigne tiene poco que ver con la autoexpresión romántica. Cuando un artista de la época de Rembrandt pintaba un autorretrato, no se acercaba al espejo con preguntas y dudas, sino con un programa cuidadosamente planeado. ¿Esto aplica a Rembrandt?, se pregunta Ernst van de Wetering, y él da una explicación muy linda en la que muestra que los autorretratos de Rembrandt cumplían muchos propósitos al mismo tiempo, y esa era la ventaja. Por eso fue algo a lo que insistió tanto. Dice, Rembrandt era la mejor manera de tener al mismo tiempo la pintura de este nuevo pintor que está haciendo cosas muy extrañas y muy extravagantes y muy enriquecedoras con la pintura, y al mismo tiempo tener la firma en términos de un retrato de quién era. Entonces se cumplen dos cosas. Tienes el mejor evento, el mejor ejemplo de esta nueva pintura y la imagen de quien lo hacía. Por eso eran una sensación los autorretratos de Rembrandt. Y Rembrandt lo sabía y lo pintaba con esa conciencia. Esa es la explicación que da, y me parece que es buenísima. Además, no hay manera de contestarle. Es el académico, ¿no?, importantísimo jefe del proyecto de investigación. Es toda la eminencia. Eso no significa que no podemos decir más cosas. Entonces, extendamos el tema. Tiene toda la razón, ¿no? Definitivamente, esto, en vez de llamarlo autorretrato de Rembrandt, tendríamos que llamarlo retrato de Rembrandt por Rembrandt, que sería la manera como en el siglo XVII nos habríamos expresado. La noción esta de autorretrato ni siquiera existía como palabra, el uso es tardío. Entonces tenemos que ser muy conscientes. Sí, hay que confesarlo, sí fuimos víctimas de esto. O sea, sí hacíamos anacronismos, ¿no? Vemos autorretratos y ahí vemos como una continuidad con Frida Kahlo. No, son cuestiones diferentes. Pero eso no significa que tengamos que escoger entre un falso dilema, la introspección del Renacimiento o la introspección de los románticos del siglo XIX.
hay otras introspecciones. Está la introspección del siglo XVII, que a mi gusto es la introspección más intrigante de toda la historia. Es donde nace la filosofía moderna. Y entonces ahora sí, desde la epistemología entro al debate y traigo a Hannah Arendt, que en la concepción humana nos dice esto. La filosofía de Descartes está acosada por dos pesadillas que en cierto sentido se convirtieron en las pesadillas de toda la época moderna. No porque esta época estuviera profundamente influenciada por la filosofía cartesiana, sino porque su emergencia era casi ineludible en cuanto se entendieron las verdaderas implicaciones del punto de vista del mundo moderno. Perdón que deje de leer, quiero hacer un comentario. Entonces, ¿no? Rembrandt nace en 1606 en Leiden, muere en 1669 en Ámsterdam. Le tocó a Descartes visitando los Países Bajos, ¿no? Incluso el discurso del método se publicó en Leiden mismo, en primera instancia. Entonces están ahí, están cerca. No hay evidencia de que se hayan conocido, no hay evidencia de que hayan tenido trato, que se hayan interesado uno por el otro. No hay nada. Lo mismo con Baruch Spinoza, también coincidieron. Spinoza es un poco más joven, a Rembrandt le tocó haberlo visto de niño, pero después lo tocó durante su época, que fuera la gran expulsión. Nuevamente no tenemos evidencia histórica que los linke, nada. No podemos hacer eso. Pero ¿qué sí podemos hacer? Entenderlos como sujetos de su momento. Y Descartes no salió de la nada. Es esto que está diciendo Arendt. Es en cuanto el punto de vista del mundo moderno apareció, que aparecieron estas nuevas visiones. Descartes hace su respuesta. Lo que yo voy a argumentar es que ante ese mismo momento histórico, Rembrandt da la suya. Entonces sigo leyendo. Estas pesadillas son muy simples y muy bien conocidas. En una de ellas se duda de la realidad del mundo y de la vida humana. Si no se puede confiar en los sentidos, ni en la razón, ni en el sentido común, cabe perfectamente que todo lo que consideramos realidad solo sea un sueño. La otra se refiere a la general condición humana, tal como fue revelada por los nuevos descubrimientos, y a la imposibilidad por parte del hombre de confiar en su sentido y su razón. Bajo estas circunstancias parece mucho más probable que un mal espíritu, un Dieu trompeur, intencionado y malévolamente traicione al hombre, que no que sea Dios ese el gobernante del universo. La consumada perversidad de este espíritu malo consistiría en haber creado a un ser que, si bien tiene el concepto de verdad, es incapaz de alcanzar verdad alguna, de estar seguro de algo. Y bueno, es estas pesadillas que envolvieron al moderno, no solo a Descartes, a todos los modernos. Esto me parece un documento de ese momento, completamente en otro sentido, transitando en otras partes, con otra interlocución. Rembrandt no estaba interesado en los descubrimientos de Galileo, no estaba metido en el copernicanismo, no estaba eso, pero era parte del momento. Y es esta visión completamente sui generis. Recordemos, Rembrandt tiene autorretratos desde el 29 y murió haciendo autorretratos en el 69. ¿No? Son 40 años de autorretratos, en algunos momentos muy seguidos algunos. Tenemos una biografía a través de sus autorretratos. Eso no lo habíamos tenido nunca en ningún pintor. Insistiendo de todas maneras, tenemos los dibujos, tenemos los grabados, y sí, muchos son ejercicios, sí, muchos son para atraer clientela, sí, muchos son todas esas explicaciones históricas, claro que son ciertas, pero además tenemos esto, tenemos esta introspección, que definitivamente no debemos caer. No es la introspección de los románticos, pero tampoco es la introspección de un renacentista. Es la introspección del siglo XVII. Esa curiosa, extraña introspección. Entonces, la evidencia histórica demuestra que los hombres modernos no fueron devueltos al mundo, sino a sí mismos, dice Hannah Arendt. Una de las más persistentes tendencias de la filosofía moderna, desde Descartes y quizás su contribución más original a la filosofía, ha sido la exclusiva preocupación por el yo, diferenciado del alma, la persona o el hombre en general. Intento de reducir todas las experiencias, tanto con el mundo como con otros seres humanos, a las propias del hombre consigo mismo. Me parece que lo que acabamos de ver, esta profundidad, porque además todos los recursos, ¿no? Como para poner los pelitos, quita con el filo del pincel, como hay impastos en la nariz, que un contemporáneo decía que incluso lo podías sujetar de la nariz a los cuadros de Rembrandt. Y luego abajo vean como hay unos grises que hasta incluso se alcanza a ver el lienzo de lo poca pintura que hay. Esto habla de un ir y venir enfrente del cuadro, de un ir y venir
en sí mismo. A mí me gusta pensar que es como una excavación y entonces todo lo que Rembrandt excava se vuelve el impasto ese que vemos, que es una maravilla, ¿no? El primer pintor que hace del impasto un verdadero recurso material, expresivo, etcétera, innovador absoluto. Entonces, nuevamente, sí, no es la introspección romántica, pero no es una introspección cualquiera. Entonces, no, tenemos que mostrar algo. Y sí, sí hay autoexamen, sí hay introspección, sí hay todo eso. Pongámoslo de otra manera, ¿no? Aquí cuando decíamos en la argumentación, cuando un artista de la época de Rembrandt pintaba un autorretrato, no se acercaba al espejo con preguntas y dudas, eso es difícil de decir. Estamos justo en el momento en el que se está inventando la duda metódica. Descartes viene a darnos que la única certeza que tenemos es la duda misma. Entonces este mundo separado de dudas y certezas es justo la herramienta a la que no podemos apelar, me parece. Tenemos que apelar a algo más. Yo aquí veo una introspección, muchos autores lo han hecho, fueron regañados por esta precisión de caer en el anacronismo de no podemos hablar de la introspección moderna, de acuerdo, pero hay una introspección que tenemos que terminar de entender, que es la de los filósofos modernos. Entonces, ya en mis palabras, para Galileo, como bien sabemos, dejó dicho en el Ensayatore, el libro de la naturaleza estaba escrito con caracteres matemáticos. La conclusión lógica y cronológica de sus descubrimientos astronómicos fue la duda metódica de Descartes. Bueno, en mi visión, Rembrandt tracitó un sendero paralelo, aunque opuesto. El libro del mundo estaba escrito con luces y sombra, los colores que conforman el rostro humano. Y ya nos estamos acercando al fin de la conferencia. Dejé esta diapositiva en negro porque no encontré ni la texto, la imagen y todo, pero el problema es este, ¿no? Quiero traernos al momento en el que estamos viviendo y Rembrandt ahora, y lo que yo veo es esto, ¿no? Es un mundo en el que estamos en este momento en el que hay muchas selfies, ¿no? Con toda su banalidad, con todos sus filtros y toda la evasión que eso permite, con muchas personas sintiéndose inconformes, incómodas en sus propios cuerpos, con unos estándares muy raros, con desórdenes alimenticios de la percepción. Estamos en este mundo en el que el ornato es totalmente buscado, que hay una cuestión muy cosmética, ¿no? Y todo eso en contra de una cuestión más de, en vez de buscar la médula, caemos en la filigrana, que la ignorancia no tiene como vergüenza, que estamos en este momento tan difícil, complejo y demás, y entonces la importancia, me parece, de un pintor que nunca apuntó sus pinceles en dirección del ideal, sino siempre de la autenticidad. Entonces la importancia enorme que tiene eso, y ese es el caso que quiero motivar. Entonces, bueno, no tuve imagen para eso ni texto, pero espero haber comunicado el problema. Entonces ahora sí arranquemos con Rembrandt nuevamente. Analicemos este ejemplo, por ejemplo. Tenemos en 1634, se acaba de casar con Saskia y la adora y la retrata de mil maneras. Tenemos retratos íntimos, tenemos retratos bíblicos, la pone como heroína de la mitología griega, de la Biblia, la lleva por todas partes, la retrata una y otra vez. Aquí la retrata como Flora. Y bueno, hay ese movimiento, hay esa fuerza y todo. Por 1650 se cuenta que en un tour pasó esta pintura de Tiziano, que es nuevamente el mismo tema, pero la diferencia es gigantesca. En Tiziano hay ideal, del otro lado hay una mujer, carne y hueso, Saskia. Y entonces Rembrandt ve este cuadro, quizás. Sabemos que hay una enorme afinidad entre Rembrandt y Tiziano, entonces es muy seguro que lo haya visto, y si no, no importa. Vio otros cuadros y de todas formas es representativo de esta visión italiana comprometida siempre con el ideal, con la belleza ideal, y pinta nuevamente el tema ahora con Henrique, que después de que Goethe, la que les conté que lo demandó y todo mal, se empareja con esta mujer, una suerte de sirvienta, que es muy joven, ¿no? Que en ese momento le duplica la edad a Rembrandt y todo, pero bueno, de alguna manera Rembrandt le pinta uno de los cuadros más conmovedores que existen y le cuidó a Tito y todo viene en una relación muy linda, y la pinta nuevamente como Flora, y incluso lo hace ahora como todavía más reposado, una pose muy estable, casi un perfil perfecto, completamente reposada y demás.
Lo que es importante aquí, me parece, es nuevamente la belleza es otra. Son dos maneras de acercarse a la belleza. Ninguna es una belleza realista, ¿no? Si bien siempre está esto que Rembrandt pinta lo que ve, sabemos el enorme abismo que existe en la frase lo que ve, ¿no? La percepción es una pregunta más que una respuesta. Pero lo importante es esto. Ahí atrás hay una mujer con sus arrugas, con sus defectos, incluso no le peina ni siquiera las cejas. Ahí están los pelitos despeinados, etc. Es una persona real. Ahí es una persona. En cambio, en Tiziano no hay una persona ahí. Ahí hay un ideal. Y más bien toma el modelo que más le permite pintar ese ideal. Aquí es al revés. Tomo la persona que más me permite profundizar en mi pintura. Son dos miradas completamente distintas. Entonces, nuevamente, la importancia de alguien que le apuesta a la autenticidad en vez de al ideal. Mi ejemplo favorito, Andrómeda. Andrómeda es en la historia del arte el ejemplo perfecto para que los pintores digan, ahí les va lo que es el heroísmo, lo que es la monstruosidad y lo que es la belleza. Y entonces ningún pintor aprovechó esta oportunidad para hacer cosas como lo que estamos viendo aquí de Henri Picou, que es posterior, por supuesto, es romántico, pero está exactamente estructurado igual que los cuadros del Veronés y el Renacimiento italiano. Es una moralización en el eje vertical, ¿no? Tenemos lo bueno arriba, lo malo abajo, ¿no? Entonces lo heroico es así, son como ángeles que tienen que venir en esta dirección a rescatarnos, y entonces ese enfrentamiento completamente, Picou lo hace con dos diagonales muy increíblemente trazadas, y tenemos esta mujer que está, si bien encadenada y demás, en otro contexto, y quitando hay mucho de erótico, es una escena profundamente erotizada, entonces es un amor erotizado, idealizada, la belleza nuevamente, su piel es prístina, brilla, no es una piel real, es más bien lo que queremos, es un deseo de piel, etc. En cambio, Rembrandt pinta esta otra Andrómeda que no existe ninguna cosa que se le parezca en la historia de la pintura, que es, no hay el monstruo, no hay el héroe, está Andrómeda sola, con toda su fealdad, con todas sus estrías, con todas sus arrugas, con todo su pelo ralo, tal vez está chimuela, no sabemos. Es una mujer sufriente, encadenada con su dolor. Es un compromiso humano. Rembrandt decide no mandarnos a ningún cuento para dormir niños, nos pone en lo que es la realidad del sufrimiento de las mujeres. Y nos pone ahí en una escena completamente difícil de estar. Es demasiada la diferencia, es demasiada la apuesta. Rembrandt es un rebelde y es un valiente y es un sincero y es un enamorado de la vida, no de los ideales. Entonces la enorme importancia que tiene eso ante la confusión que vivimos, que de hecho vivimos, porque si esta pelea de ideales contra autenticidad fuera solamente una cuestión intelectual, bueno, no habría problema. Tiene impacto en cómo nos sentimos, en cómo nos vivimos, en el mundo en el que estamos, en cómo transcurren nuestras vidas. Y aquí tenemos a alguien que supo hacerlo y fue consistente a lo largo de su vida. Vivió enamorado de sus mujeres, vivió enamorado de sus pinturas, vivió enamorado de lo que tenía enfrente. Nunca apeló a otro mundo, a otra cosa que además es distante, inalcanzable. No, es un pintor del aquí y el ahora. Es realmente insólito. Y por si fuera poco, lo deja dicho, porque nuevamente Rembrandt, según mi tesis, escribe pintando, y entonces ¿cómo tendríamos que leer este cuadro? Este cuadro se lee como Rembrandt, como Zeuxis. Entonces, ¿quién es Zeuxis? Zeuxis fue este pintor griego, el más celebrado pintor griego, que tiene unas anécdotas increíbles, pero concentrémonos en lo que estamos. Entonces, está este cuadro famosísimo que quería pintar a Helena. Y entonces, bueno, Plinio el Viejo nos dice que Zeuxis era conocido por hacer retratos no fidedignos, sino alargar, endurecer, hacer que las proporciones fueran para crear una especie de belleza olímpica. Entonces, el pintor de la idealidad. Y de todas formas, ese pintor que idealizaba, de todas formas no quiere ir más allá. Entonces, le encargan pintar a Helena, que es la más bella, que siempre lo será, que su belleza incluso ofusca a la de Afrodita, ¿no?, por la que se hizo la guerra de Troya, esa belleza total. Y entonces dicen que está Zeuxis con todas sus modelos y ninguna satisface. No hay manera de que ninguna sea Helena. Entonces lo que hace es que toma de cada una de ellas su perfección. De ella la nariz, de ella los hombros, etc. Entonces hace una composición, un Frankenstein de belleza.
y entonces crea esta imagen que celebrada y por todos. Y bueno, queda esa visión, ¿no? Zeus es como el pintor del ideal. Y cuentan que ya al final de su vida, porque justamente este fue el final de su vida, una mujer muy vieja, muy fea según el registro, le pide que la pinte como Afrodita. Y obviamente el pintor del ideal no tiene ningún problema en hacerlo y la pinta como Afrodita, y en algún momento mientras le está pintando, tal vez ya viéndola pintada, Zeus se da cuenta de lo que está haciendo. Es como autoconsciente en ese momento de qué está pasando y le da un ataque de risa. Se ríe de la situación y se ríe tanto que se muere de la risa, y entonces encabeza la lista de personas que se han muerto de la risa. Ya después tenemos a este filósofo que le dio vino a su burro y mientras se comían los higos, todas esas historias. Pero bueno, el que encabeza la lista de personas que se murieron de la risa es Zeuxis, y entonces Rembrandt se pinta como Zeuxis, nuevamente, como diciéndole a sus contemporáneos, sí, no soy el que pinta el ideal, yo soy el que pinta a la vieja fea. Y me río y estoy ahí, ¿no? Lo dice, no, porque eso es importante. Podría uno, y en muchos libros, ¿no?, cuando uno está leyendo ahí sobre Rembrandt, lo dicen así como, este pintor que prefería no idealizar. No era preferencia, era una cruzada contra la idealización de la belleza. Era una cruzada. De lo que se trataba era de encontrar la autenticidad, la belleza auténtica. Y esto explica por qué pasan fenómenos como ¿no? En el Rijksmuseum en algún momento lo hicieron, no sé si lo sigan haciendo, hicieron esta cosa de últimos deseos, entonces pacientes terminales decían, por favor, yo quisiera antes de morirme ver un Rembrandt, y se lo concedían, entonces les cerraban el museo y les permitían estar, y esta imagen es absolutamente cautivante porque se cumple el propósito del arte. Es una persona que en su último momento de vida decide ver el autorretrato de alguien más, es decir, no un producto del egoísmo, no un producto del narcisismo, la completa entrega, ¿no? En mi visión, ir a leer este documento que nos dejó Rembrandt, estar con esta persona, esta sensibilidad, este Rembrandt pintado con todas sus arrugas, con todos sus defectos, con todo lo que él es. Entonces creo que ahí está totalmente, ¿no? Esta imagen, ojalá la foto hubiera sido mejor, pero bueno, es hermosísima, ¿no? El último deseo es ir a ver un Rembrandt, un autorretrato, que además este en especial es muy interesante porque es muy misterioso, ¿no? ¿Qué significan esos dos círculos que están atrás? Nadie sabe, etcétera. Pero bueno, es eso, ¿no? Entonces me parece que esto tiene mucho que decirnos a nuestras vidas, a los problemas que de hecho vivimos y a la importancia que tiene Rembrandt. Entonces, por así ya podemos hacer una gran conclusión que junta todos los temas que vimos. Entonces sí, en efecto existe una lectura romántica que ensombrece a Rembrandt como sujeto de su tiempo. Los últimos esfuerzos de la academia, con toda pertinencia, han buscado aclarar la evidencia histórica. Resisten, no obstante, algunos insights que son luminosos, una notable afinidad con el pensamiento judío, una introspección sui generis. Sí, tenemos tiempo, ¿no? Sí, todavía hay tiempo, siendo las 12:30 del día. Así que sí, unos minutos más vamos a dar. Claro, bueno, primero darle las gracias, de verdad. Es usted un sabio, que gustazo estar aquí. Y la verdad que, bueno, no perdaba falta, pero como usted quiera. Creo, tendría 1000 preguntas, pero, a ver, dos en particular. Una no entendí. En la cena de Maús, como se deba decir, sí. Perdón, decía que el pan es ashkenazi. Sí. A ver, pero no acabé de entender, o sea, para mí, ¿me puede decir un poco más? O sea, no es el maná, es pan sin levadura, ¿qué es eso? Sí. Perdón. Ajá. O sea, ahorita no tengo
punto así total. Este es Shelley Perloff, la académica que trajo este punto, que sacó este punto a relucir. Ella ya tiene con un grupo de historiadores confirmadísimo todo esto. Tenemos este pan que es con levadura, no es para el pesaje, okay. Pero es este otro tipo de pan que generalmente es un pan trenzado, jalá. Y es un pan trenzado que tiene y que se utiliza para las cenas del Shabbat, etcétera. Y bueno, en este, como pueden ver, no es exactamente trenzado. Por eso este es un especial. Este pan lo que tiene encantador es que está dividido de manera tal que si tú lo partes, se parte limpio y entonces puedes dar rebanadas hostias gorditas, ¿no? Nubosas, muy padre. Y entonces este pan está perfectamente documentado. Ahorita yo no podría decirles exactamente más, pero es ese artículo de Shelley Perloff. Y lo otro que sí podría comentar también es lo interesante de que haya escogido este momento Rembrandt, de ponerlo así, porque si vemos, por ejemplo, lo comparamos con el del Caravaggio, que sería el fuerte que está en ese momento, el Caravaggio está así, y entonces se dan cuenta que es Cristo en ese momento, ¿no? Pero en la Biblia, al menos como en la traducción holandesa que tenía Rembrandt, dice que ellos se dan cuenta que Él es Cristo cuando parte el pan, y entonces lo hace así, es cuando parte el pan, y es otra vez ese Rembrandt que es encantador, ¿no? Porque es este comentario perfecto, así como vimos el ángel de fuego que no fue Nabucodonosor, fue Dios mismo en su ira encendido, ¿quién? Es cuando parte el pan que ellos entienden que no están frente a un peregrino, están frente a su Salvador. Mil gracias. Y espérenme, en la imagen del buen samaritano, a ver, me pareció interesantísimo lo que dijo, pero me gustaría ver un poco el acercamiento, si es posible, o sea, ¿de dónde sale aquella lectura de que ve al hombre que lo agredió? Me pareció increíble, y que entonces ya todo se vuelve pues preocupante, ¿no? Entonces, sí. ¿Quién hizo esa lectura por primera vez? Nuevamente no lo tengo a mano, pero está allí justamente en este ensayo de Goethe. Comienza diciendo, retomemos la lectura de este otro personaje en la que, y cuenta qué tal, y entonces ya Goethe hace esta versión que ya estaba, pero él la condimenta con este caballo que hasta parece reírse. Y entonces tenemos este hombre que está como haciendo su trabajo, dice Goethe, que está como indiferente, solo haciendo su trabajo. Y después este samaritano que en vez de estar como descansando ya con las vendas, está más preocupado que nunca porque está viendo de hecho a este. Y entonces dice Goethe, ¿por qué se preocuparía tanto? Claro, porque acaba de descubrir que es el jefe de los de la banda que le acaban de dar la paliza, y ahora entendemos por qué Rembrandt le pone esta cara como de intriga y horrible, y ahora esta escena que tendría que ser el buen samaritano pagando la cuenta, se vuelve algo horrible. Quizá está cobrando porque le trajo otra vez, o está pagando, quién sabe, pero ahora es perverso. Es una historia del terror. Y entonces aquí el paje ahí deteniendo el caballito y el perro. ¿Alguna pregunta más? Inalámbrico, pero si alguien quiere venir aquí para hacer la pregunta. Bueno, también muchas gracias por su conferencia. Con el título no sabíamos bien qué esperar, pero estuvo muy, muy interesante y fue muy, muy bonita muchas cosas que dijo. Yo, pues es una pregunta rara. Me llamó mucho la atención un poco su formación de físico, luego pues, adentra la historia, bueno, como un historiador de la ciencia y la epistemología, y como profesora y que hay algunos alumnos por acá, no sé si pueda ahondar un poco, reflexionar sobre su modo como de leer y vincular imágenes y pensamientos, es decir, usted como historiador, filósofo, físico, que constantemente está haciendo esa invitación a una lectura no anacrónica, ¿qué recomendaciones nos daría? O no sé si puede ahondar un poco en eso, sí como lo hizo con Rembrandt, pero en su caso para hilar todo eso. Bueno, muchísimas gracias y por la invitación a hablar de mí. Primero respecto del título, sí, definitivamente es un título que
es oscuro, pero lo hice muy claro porque tenemos a Husserl, que hizo las meditaciones cartesianas con las que inaugura toda su nueva visión fenomenológica y son esenciales, y lo que yo estoy intentando hacer es lo mismo pero en sentido opuesto, que es estas meditaciones rembrandtianas, porque como yo estoy elevando a Rembrandt a un pensador del momento como una suerte de filósofo moderno, entonces ¿a qué llegamos? Y llegamos a una visión distinta. Entonces esto es parte de un gran proyecto personal que tengo, ¿no? De hacer esta analogía, este símil como hizo Husserl y ver hasta dónde llego, tomando no de partida a Cartesius, sino tomando a Rembrandt, ¿no? Entonces por eso la insistencia en el título. Cosette me hizo otras sugerencias de otros títulos, yo lo intenté defender por esta visión, ¿no? Porque es este mi interés, ¿no? De capturar, de volver a ese punto medular que fue el siglo XVII, esta aparición de la filosofía moderna, pero transitarlo. Y explico un poquito más. Tenemos, por ejemplo, Ricoeur, cuando habla de qué pasó finalmente con esta duda cartesiana, quién es el yo, quién es el sujeto en el cogito cartesiano. Dice Ricoeur, tenemos este sujeto que no tiene un anclaje radical, porque como duda de todo, pierde su cuerpo, pierde su biografía, pierde cualquier cosa. Entonces, ¿quién puede decir, dice Ricoeur, quién es este yo que está dudando de todo, si finalmente es un yo incorpóreo que no tiene nada? Ahí hay una contradicción fuerte que Descartes no atendió. Hay algo extraño en ese proyecto así tal cual. Entonces lo dice Ricoeur muy bien, no tiene su anclaje radical. Rembrandt lo hace muy distinto porque tenemos este anclaje que a la hora de estar insistiendo en el rostro es muy fuerte. Entonces, uno de los siguientes pasos que voy a dar en mis meditaciones rembrandtianas es, por ejemplo, mostrar cómo no hay un solo pasaje de Rembrandt sin humanos. No importa de qué ese tema se trate, siempre hay personas. Entonces estamos en el pasaje y siempre hay alguna cosa. Y si el paisaje es completamente natural, hay algo de cultura, hay algo ahí. Tiene un par de naturalezas muertas. De grabado solo tiene un caracol ahí bellísimo, así súper loco. Y después, pero incluso así, por ejemplo, en la otra naturaleza muerta muy famosa que está en el Louvre, el buey desollado, es como suelen traducirlo, es que es esta arquetipo de la pintura pura, paradigma de la pintura pura, dice Benesch, Otto Benesch, el director de Albertina de los dibujos. Bueno, ese cuadro así impresionante no es una naturaleza muerta porque es como metafísico ese buey, sabemos, ¿no? Lo que ocasionó después en la pintura contemporánea con Bacon, por ejemplo, y todas las cosas. Pero además en el fondo hay una mujer apareciendo por la ventana. O sea, siempre insiste en la persona y de la persona es el rostro. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Levinas, otro pensador judío en el que intenta hacer toda una visión como Heidegger, pero en vez de sustituir la ontología, poner en el centro la ética, porque ese es ser para el otro. Y entonces ahí yo creo que todo esto, Rembrandt nos va a poder dar una clave en toda esta secuencia de pensamientos, porque es esta insistencia en el rostro, en la verdad humana, en no soltar. Entonces ese es mi gran proyecto. Y creo que con eso te mostré un poco de la otra pregunta que me hiciste. O sea, cuando yo intento tomar esos temas, los intento tomar de la manera más ambiciosa posible, más amplia posible, y ahora el problema es no perderse en las ramas. Pero eso yo creo que no se ha atendido bien, porque todo el mundo por una parte insiste que en la metáfora de el árbol del conocimiento, bueno, pero entonces tenemos que ir por las ramas, ¿no? Entonces esa sería mi visión, ¿no? O sea, como si el conocimiento en serio es un árbol, sí tenemos que navegar todas las ramas y por lo tanto la pluridisciplina, la interdisciplina, etcétera, son retos que tenemos que no postergar, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Pues yo otra vez, perdón, si me dejan. Es que tenía muchas dudas, prometo que es la única. Pero es que me perdí, eran tantas cosas que... Aquella piedra gloriosa, sí. A ver, es que ese es interesantísimo. Es la misma en la que se acuesta Jacob cuando tiene el sueño de la escala. Y luego, ¿cuáles otras? Menachea escribe este libro muy polémico que se lo terminaron censurando, no sabemos exactamente por qué, porque en el registro solo dice que no. Nadler dice que es por haber incluido esta figura antropomórfica de Rembrandt, pero el tema en sí mismo daba para mucho.
Estamos en este momento en el que se está discutiendo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar? Es el momento de las grandes discusiones de los milenaristas y demás. Entonces tenemos a muchos protestantes, tal vez Rembrandt incluido, con la idea de que ahí viene la segunda venida del Señor, ¿no? Entonces ahí en ese sentido estos protestantes están muy de acuerdo con los judíos mesiánicos, por ejemplo Menashe, porque de alguna manera creen en lo mismo, creen que faltan poquitos movimientos y entonces ya va a venir la venida. Para Menashe vendría la venida del primer Mesías, porque el otro no fue, del verdadero, ahí viene, y para los otros es igual, pero es la segunda del que de hecho ya está, ¿no? Es la única diferencia, pero en estructura comparten esa visión y ponen como una de las bestias importantes el Papa. Entonces por eso es la invitación y están haciendo como una trama de conspiración global para ver quién ya ejecuta al Papa, ¿no? Quién ya hace la guerra definitiva y por favor que acabe con él. Y ahí tenemos todo. Y Menashe hace una producción de muchos libros al respecto. Menashe tiene esta idea de que lo importante y cuando todo se va a cifrar es que no vamos a tener al Salvador, no va a llegar el Mesías antes de que los judíos estén por todas partes del mundo. Entonces Menashe está con esta visión de que o los judíos habitan todo rincón del mundo o no llega. Entonces es importante. Entonces la diáspora es como esencial en este proyecto mesiánico. Y además tiene contactos con este investigador, con este navegante que acaba de llegar de América, que le dice que encontró a unas tribus en Ecuador que seguro son las tribus perdidas de Israel. Entonces ya está todos seguros de que ya se está logrando, porque ya hay judíos en todas partes, entonces ya viene. Y entonces están pensando que es 1675. Ya. Nos faltan unos años, ¿no? Hay que aguantar un poquito y todo el mundo va a ver. Y este libro es parte de ese movimiento. Entonces aquí la tesis que es muy loca, perdón, no, muy atrevida, es la de que la piedra, esta piedra que para muchos otros no tendrían por qué ser, son diferentes piedras, que tiene que ver la piedra donde apoyó su cabeza Jacob, que tiene que ver con la piedra que después, ¿no? Son la misma. ¿Cuáles eran las otras piedras que se me escapan? Entonces es la piedra de David, o sea, de donde David saca el último pedazo que sí le da con la onda a Goliat. Y es la piedra, y esa es la más fascinante de todas, es la piedra que ve Nabucodonosor en su sueño. Entonces contemos eso porque es un capítulo fascinante. Está Nabucodonosor, está en su cruzada y tiene un sueño que Nabucodonosor sabe que este sueño es el sueño esclarecedor y se le olvida. Esto está perfectamente contado en Flavio Josefo, que sabemos que Rembrandt tenía su ejemplar de antigüedades judaicas, y entonces se le olvida, ¿no? Se le olvida su sueño. Y entonces le dice a los eruditos, quiero que me recuerden mi sueño y que me lo interpreten. Y todos le dicen, pues no, eso es imposible, no estás pidiendo algo que no es humano, o sea, acuérdate tú de tu sueño y con gusto te lo interpretamos. No, o me lo recuerdan o los mato. Y entonces todos van a decirle a Daniel, estamos en un problema, Nabucodonosor nos va a matar. ¿Por qué? Pues porque quiere que le recordemos su sueño, el sueño que olvidó. Y entonces Daniel reza y de hecho Yahvé se lo concede y entonces le dice, mira, tranquilo, el sueño que tuvo Nabucodonosor fue este y la interpretación es aquella. Y entonces Daniel le aclara, ¿no? Te traigo tu sueño y la interpretación, nada más te recuerdo que no es obra mía. Esto pediste algo que era más de lo humanamente posible. Me gusta mucho contar eso otra vez porque como en toda la parte solo se recapitula la parte de la interpretación, Daniel como un intérprete, pero la parte de que alguien recupera un sueño perdido, me parece como que es, no sé cómo Borges lo dejó pasar, o sea, como es lo mejor en literatura que existe, ¿no? O sea, recuperar un sueño y ese es el límite de lo que es humano, o sea, me parece que es genial, ¿no? Absolutamente genial. Bueno, entonces ya tienen el sueño. Y el sueño, le dice Daniel a Nabucodonosor, soñaste con una estatua. Soñaste con una estatua que tiene cabeza de oro, cuerpo de plata y los miembros de bronce, hierro, etc. Y a esa estatua le cae una piedra que la deshace, la rompe en mil, y esa piedra luego se vuelve un monte. Y la interpretación que da es que esos son los imperios que han pasado. Va a ser Babilonia, va a ser Persia, los que siguen, y Roma, Grecia, y todos se van a destruir porque lo que viene después es la piedra. Y ahí es donde me dice Menashe, la piedra que va a significar el tercer y último templo, la reconstrucción definitiva, donde va a haber el verdadero Mesías, en el que ahora sí todo va a estar bien. Entonces, por eso la piedra gloriosa. Esa piedra que rompe todo y que se convierte en este mundo, esa es la piedra gloriosa. Y es un libro que está escrito en español. Menashe lo publicó en español, entonces
afortunados nosotros, lo podemos leer con todo gusto. Un español muy antiguo, pero lo tenemos ahí disponible. Muchísimas gracias a Alan Heiblum por estas nuevas ampliaciones de las temáticas que expuso. Y pues a mí me surge una pregunta, ¿no? Ahora que nos comentaba sobre esta afinidad que tiene Rembrandt con la tradición judía, con la cultura judía, esta intimidad. Bueno, por un lado me parece verdaderamente encantador la manera en que él retrata esa cotidianidad. De hecho, bueno, sería también una pregunta si él efectivamente habrá retratado familias judías para querer ser más fidedigno, ¿no?, con estas historias. Pero bueno, lo que me inquieta más es la cuestión de algo que estaba sucediendo en esa época también en la literatura, y que tu conferencia me trajo mucho a colación, ¿no? Es algo que nos expuso la doctora Ruth Fine hace tiempo. Ella es pues de la Asociación de Hispanistas, es una académica de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y se ha dedicado mucho a estudiar las reescrituras bíblicas en la literatura de los siglos de oro, con Lope de Vega, incluso en el Quijote. O sea, de hecho ella ha hablado no solo de afinidad, sino de que Cervantes habría tenido incluso un origen converso, ¿no? Entonces que incluso muchas de sus señalizaciones como referente a los judíos, a su alimentación, tienen como una referencia que solamente una persona judía o simpatizante con los judíos lo habría dicho de esa manera. Pero bueno, respecto a otros autores, esta profesora nos hablaba de que hay una distinción entre lo hebreo y lo judío, ¿no? Digamos, para los cristianos, ¿no? O sea, una cosa es lo hebreo como algo idealizado, algo que se refiere al pueblo antiguo, y otra cosa es lo judío como lo presente, ¿no? Ante lo cual hay una distancia, hay incluso un rechazo, ¿no? Y de hecho ella nos hablaba de esa dupla, ¿no?, de lo hebreo y lo judío, que pues bueno, me parece interesante como una especie de, digamos, de apartado en estos desarrollos que estás llevando, ¿no? O sea, porque creo que está muy cercano a estos años justamente, ¿no? O sea, donde se está dando esa concepción del verdadero Israel, ¿no? O sea, el verdadero Israel son los cristianos que recuperan al Israel antiguo y lo asumen como su propio, ¿no? Bueno, ya, te dejo si tú quieres comentarme algo. Exactamente, ¿no? Ese es mucho del punto del que ha partido Gary Schwartz y Shelley Perloff para mostrar que toda esta afinidad con el Antiguo Testamento viene justo para hacer esta denuncia. La importancia es decir, entre más muestras que Jesús es un judío, más incides en el punto de que ustedes fallaron porque traicionaron a esos otros, a los hebreos, no al pueblo inicial, porque ustedes fueron los depositarios de Dios, fueron los primeros elegidos y fallaron cuando no reconocieron al Mesías, y entonces tienen una deuda histórica. Y entonces entre más apuntas a esa ser judío de Jesús, más pones en evidencia el problema y por qué los judíos no deben de tener ninguna gracia hoy día. Fallaron en una misión histórica, fallaron porque fueron el primer pueblo elegido y no estuvieron a la altura de la situación. Entonces es un punto súper importante que hasta tiene tintes hasta antisemitas que podría ponerse en esta lectura de Rembrandt. Entonces cada vez que con los otros ojos veíamos simpatía, ellos actores dicen, ojo, ahí puede estar escondida un cierto antisemitismo típico de la época y puede ser una manifestación, ¿no? Entonces sí es justo el punto. Entonces tenemos esto, ¿no? O sea, Efraín Bueno viene de Portugal su familia, posiblemente todos se originaron en España, entonces tenemos todo el recorrido completo, ¿no? Fueron expulsados, mandados, conversos acá, pasados acá, y después ya en Ámsterdam viven esta tolerancia. Pero lo que es importante decir es que siempre fue relativa tolerancia, ¿no? No se les impuso que se vistieran de manera diferente, etcétera, pero no podían tener cualquier empleo, no podían convertir a nadie. Tenían una serie de imposiciones que las provincias
les imponía, ¿no? Entonces no, hay que siempre hablar de esa relativa tolerancia. Y sí, los documentos de la historia es como la gente no tiene ningún problema de que estén allí, pero no son perfectamente bien recibidos. Por eso era la emoción de pensar que tal vez Rembrandt era diferente y Rembrandt, ¿no? Pero bueno, como vimos, la evidencia histórica no nos permite ver eso. Yo sigo defendiendo que lo que sí hay es una afinidad. Sí, porque cuando retrata a los judíos en la sinagoga o por ahí, pues lo retrata con esa, como tú decías, con esa halo de prejuicio, ¿no? Como Exactamente. de los judíos reales, los que están ahí en la calle, ¿no? Sí, No, y no bueno, de las historias bíblicas. y eso es súper importante, no lo mencioné, pero sí son dos tipos de judíos los que vive Rembrandt, ¿no? Es completamente diferente la comunidad sefaradí que la comunidad askenazí. La comunidad sefaradí llega con mucho dinero, hay muchos judíos que entonces tienen sirvientes y que incluso hay problemas porque en Ámsterdam era imposible tener esclavos en ese momento. Claro que los esclavos sí los tenían fuera de los Países Bajos, en las colonias y todo, pero bueno, adentro de casa todo era libertad, etcétera. Y los sefaradíes tenían la tradición que habían obtenido en España de tener sirvientes domésticos a nivel de esclavos. Todavía hay esta cuestión con personas negras, etcétera, que es así, ¿no? Entonces hay que como que rediseñar. Entonces estamos con los sefaradíes, que son personas muy posicionadas, con muchos recursos, y los askenazis, que vienen de los pogromos, y esta historia de violencia enorme. Estuvo el de 1614 en Frankfurt, estuvo después el posterior en 48 en lo que hoy sería Ucrania, donde ese, hay que recordarlo, se estima que fueron 100.000 muertos. O sea, es una locura en términos de lo que significa en el momento. Entonces vienen están escapando, vienen en situación muy precaria. Entonces esos otros son estos mendigos, estas personas sin cuestión, que de todas formas despiertan muchos celos en la comunidad sefaradí, porque muchos sefaradíes, vía su conversión y demás, perdieron tradiciones y habían perdido cosas que después ya no saben cómo reincorporarlas, y ven a estos que pobres y demás, pero tienen unas tradiciones riquísimas y una adecuación. Entonces hay una especie de celos raros, ¿no? Celos de askenazis hacia sefaradís por su posición y su resolución de medios, celos de los sefaradís hacia los askenazis por la tradición y por la entrega al judaísmo, ¿no? Sí, es un momento súper rico, y por eso no es curiosidad que haya tanta literatura y que tantos académicos estén interesados en el tema, ¿no? Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Te deseamos todo el éxito en este proyecto que se ve tan interesante, tan lleno de, pues sí, de claves interpretativas de nuestra cultura. Y a través de la pintura, que es algo inusual, como bien dices, ¿no? Se explora mucho esas temáticas en los textos, en la literatura, no tanto en la pintura, ¿no? Estas cuestiones filosóficas. Así que muchas gracias, Alan, muchas gracias a todos, a todas, y les invitamos a tomar un aperitivo aquí. Gracias. La segunda cita, con gusto. Y si es posible la conclusión también otra vez. Con gusto. Esta no, la otra. No, la segunda. Sí. Gracias. Gracias. ¿Esa es la conclusión? La conclusión. Una pregunta, las citas secundarias son de la condición. Sí, la condición humana. El cambio de la visión contemplativa a la visión activa. Sí, exactamente.